Antes de comenzar te recuerdo que todos los videos de Re:Zero están en la lista de la descripción. Así que si eres nuevo, te invito a revisar la lista donde he resumido más de 500 capítulos de Re:Zero y donde actualmente ya estamos en los últimos episodios de la novela. Por último te invito a mi server de Discord, donde puedes estar más en contacto conmigo y donde les aviso cada vez que subo video. Link en la descripción. Ahora sí, comencemos. Nos habíamos quedado en el clímax de la batalla. La batalla que se estaba desarrollando sobre Rupgana, la capital del Imperio de Wallachia, estaba llegando a su punto más alto. Una batalla que tenía por un lado a Vincent Wallachia, el verdadero emperador del imperio que había sido desalojado de su trono por la traición del primer ministro, y que estaba dirigiendo un ejército rebelde para recuperar su trono. Y en el otro bando estaban el falso emperador y el primer ministro, Berstett, los cuales estaban dirigiendo las fuerzas del imperio. Durante esta guerra, un dragón había descendido desde los cielos, vestido con las mismas nubes, sobre un campo de batalla congelado. Y por otro lado, surgió una gran explosión de fuego rojo, que ardía con llamas tan altas que llegaron hasta el cielo. Rupgana tenía 5 bastiones, y batallas épicas estaban sucediendo en cada uno. En el primer y segundo bastión, el fuego y el hielo lo habían cubierto todo respectivamente. En el tercer bastión, golems de piedra creados por Moguro Hagane se enfrentaban a un ejército de soldados y guerreras Sudrak. Y en medio de este caos, el enemigo de Vincent Wallachia, el primer ministro Berstett, ordenó disparar el cañón mágico del Palacio de Cristal. Un cañón con la capacidad de borrar a un ejército completo. El cañón mágico tenía munición para dispararse 3 veces, pero Vincent, el emperador del imperio, había deducido que su enemigo solo lo usaría una vez. Era impensable que se gastara todas sus municiones, ya que eso pondría en peligro al imperio. Porque si lo hicieran, sin importar quién ganara la guerra, se quedarían desarmados ante el ataque de otras naciones. Sabiendo esto, Vincent envió a un gran número de soldados, para sacrificarlos y forzar la activación del cañón mágico. Sin embargo, cuando el cañón fue disparado, un extraño vórtice apareció, y se tragó la luz del ataque, para luego desaparecer. El ataque del cañón desapareció, y nadie murió. ¿A dónde fue el ataque? Nadie sabía la respuesta, y todos se quedaron boquiabiertos ante el resultado. Vincent también se sorprendió ante el suceso, pero él se recuperó más rápido que los demás. Él no sabía lo que había pasado, pero no era el momento para pensar en ello, sino que era el momento de atacar. En el campo de batalla, tomar decisiones rápidas era crucial. Por eso dijo, ahora, enciéndelo. Él dio la orden de encender una bengala, que transmitía las órdenes de atacar. Los soldados pasmados no entendían nada, pero Vincent les dijo: rápido, si se demoran podrían causar la muerte de Dirk. Era un poco hipócrita de su parte decir eso, dado que él había mandado a Dirk a su muerte, pero sabía que los soldados reaccionarían de esta manera, si lo decía. Sí, señor, dijo uno de los soldados y lanzó la bengala roja. Mientras eso sucedía, los pensamientos de Vincent fueron: has cumplido con tu deber, Dirk Osman. Pero si has sobrevivido, significa que aún tienes un papel que cumplir. Luego, mirando al otro lado del campo de batalla, pensó: refuerzo que has venido por el oeste. ¿Quién eres? Mientras tanto, del otro lado, Berstett estaba muy sorprendido porque su ataque falló. Era muy raro ver al anciano mostrar una cara tan diferente a la habitual. Luego de recomponerse, Berstett analizó lo sucedido. El cañón mágico había fallado, y el responsable de esto era Vincent Wallachia. Él no sabía cómo lo hizo, pero esto solo le causó emoción, ya que, aunque hubiese traicionado a Vincent, le emocionaba que la persona capaz de hacer todo esto fuese el futuro líder del imperio. Y en sus propias palabras lo dijo: así es como deben ser las cosas en Wallachia. Sin embargo, las novedades en el campo de batalla no dejarían de sorprenderlo. En ese momento se le informó que una tropa de dragones voladores había llegado como refuerzos para Vincent.
Y un soldado dijo: «Señor, hemos divisado una tropa de dragones voladores, junto a una nave con una bandera de un dragón con cicatriz». «No puede ser, ¿acaso Serena Dracoy se ha unido al bando enemigo?», dijo Berstets. Berstets también tenía dragones voladores de su lado. De hecho, él tenía a Madeline y a su propio escuadrón de dragones voladores que servían a esta general divina. Madeline tenía el poder para doblegar la voluntad de cualquier dragón volador, y la única excepción eran los dragones de Serena, ya que estos solo obedecían a Serena. Él pensaba que en una batalla aérea ellos tendrían la ventaja, por eso no supo por qué razón Madeline había invocado a Mesorea. La única razón por la que Madeline invocaría a este antiguo dragón era que fuese completamente acorralada. ¿Quién sería tan fuerte como para arrinconarla? Y las malas noticias no dejaban de llegar. En ese momento otro soldado dijo: «Señor, el bando enemigo ha obtenido nuevos refuerzos». Por un momento creyó que se trataba de Serena, pero algo no cuadraba. Entonces Berstets exclamó: «Esa bandera no es de la condesa Dracoy». Esto se debía a que la bandera que portaban estos nuevos refuerzos no era la de un dragón con cicatriz, sino que era una bandera diferente, una bandera con una estrella. Mientras tanto, en otro lado del campo de batalla, justo al costado de la bandera, Subaru estaba abrazando a Beatriz, cuando fue interrumpido. «Hey hermano, ya hemos perdido mucho tiempo. Deberíamos movernos», dijo un hombre lagarto de nombre Jain. Y Subaru respondió: «Deja de molestar, lagarto. ¿No ves que estoy en una escena muy conmovedora ahora mismo?». Mientras eso sucedía, Lois estaba abrazando fuertemente la espalda de Subaru. «Vamos, deja de apegarte tanto. No me iré a ningún lado, así que suéltame», dijo Subaru. En ese momento Tanza dijo: «Pido disculpas por interrumpir su diversión. Pero Jain y los demás tienen razón. No tenemos tiempo de sobra para actividades de ocio». «¿Cómo que actividades de ocio?», replicó Subaru. Está bien, entiendo que estás preocupada por Yorna-sama, que seguro está en algún lado de este campo de batalla». Entonces Beatriz dijo: «Subaru, ¿qué pasa con esta impertinente chica siervo?». Tanza miró rápidamente a Beatriz y entonces respondió: «Mi nombre es Tanza. Debido a una serie de acontecimientos, he estado sirviendo como asistente del joven Swartz-sama». Y Beatriz respondió: «Lo entiendo, de hecho. Gracias por tu duro trabajo, supongo. A partir de ahora Betty y los demás se encargarán de Subaru, así que puedes considerarte despedida, de hecho». Beatriz y Tanza no se llevaban bien, y Subaru quedó atrapado en medio de estas dos. Entonces dijo: «Tanza, Beatriz, no se peleen. Ambas son aliadas». En ese momento Gustav se acercó y dijo: «Swartz, incluso yo, tengo límites a mi paciencia. Usted debe ser consciente de esto, ¿correcto?». Entonces Beatriz dijo: «Subaru, ¿quién es este hombre?». «Ese es Gustav-san, tiene cara de malo, pero en el fondo es solo una persona muy trabajadora». Luego de eso Subaru le presentó a Luis y a Beatriz. Después de eso Beatriz le preguntó si todos sus recuerdos estaban en orden, y Subaru le dijo que sí. Y tras eso, Beatriz se dio cuenta que Subaru tenía una enorme cantidad de maná ahora mismo. «Esperaba que en mi ausencia el maná se acumulase, pero esto es demasiado», dijo esta. En ese momento Jain dijo: «Ah, hermano, malas noticias». Cecilus se adelantó. Cecilus, que estaba delante de todo este batallón, se había ido corriendo para ser el primero en ver el campo de batalla. Entonces Subaru dijo: «Bueno, seguro que Cecilus conoce mis planes sin que se los diga. Es hora de que el batallón de las Pléyades comience su invasión». Hasta ahora ellos se habían detenido por el altercado de Beatriz, pero ahora todos estaban listos para avanzar nuevamente. Entonces alzaron sus banderas, y Subaru gritó: «¿Están listos, chicos?». Y todos gritaron fuertemente en respuesta con un sí.
Beatriz tembló al escuchar la voz de todo un ejército. Continuando con la novela, el siguiente capítulo nos brinda una explicación de las fortalezas de cada país. Cada una de las 4 grandes potencias había desarrollado su propia cultura, adaptada a su tierra. Por ejemplo, el espíritu del dragón del reino de Lugúnica era una de estas, y la fe en las artes espirituales era lo mejor del reino sagrado de Gusteco. Cararagui destacaba por su tecnología. Y el imperio de Wallachia destacaba por sus hábiles guerreros. Wallachia carecía de magos, usuarios de artes espirituales y demás. Este imperio tenía como fortaleza las artes marciales. Uno de sus lemas era: es mejor lanzarse rápido y atacar antes que lanzar magia. Sin embargo, aunque no tuvieran usuarios de artes espirituales, sí usaban el maná. Los guerreros y artistas marciales podían usar el maná sobre sus cuerpos para fortalecerlos o hacerse más rápidos, y esto era algo muy instintivo. No necesitaban conjurar nada, simplemente su cuerpo entendía lo que debía hacer. A la máxima técnica existente se le conocía como método del flujo. En ese momento Cecilus dio un paso adelante avanzando 10 metros en un segundo, casualmente usando esta técnica. El método de flujo le permitía moverse súper rápido. Él era uno de los pocos usuarios innatos de esta técnica y nunca tuvo que practicar nada para dominarla. Era muy raro que alguien con tanto talento naciera en este mundo. ¿Quién? ¿Quién diablos eres?, dijo un soldado. Eres demasiado lento, respondió Cecilus, y entonces golpeó al primer soldado del ejército de Verstets. Para empezar, el soldado debía saberlo. En medio de una guerra, si alguien que no conocías aparecía frente a ti, seguramente sería tu enemigo. En ese momento Cecilus esquivó una espada que descendía sobre él, y entonces dio una patada que mandó a volar a otro soldado. Usando el impulso, dio un gran salto, y cayó en medio de un grupo de soldados, a los cuales acribilló en tan solo un segundo. De este modo comenzó a repetir sus acciones, saltando sobre cada grupo de soldados y noqueándolos a todos. Cecilus avanzó rápidamente por el campo de batalla venciendo a todos los que tenía enfrente, sin importarle si eran del bando de Vincent o de Verstets. Era como si un relámpago azul hubiera caído sobre todos ellos. Ya no importaba si eran amigos o enemigos, todos se aliaron para intentar vencerlo. Pero, llegado a este punto, ya no había quien pudiera detener a este muchacho. Luego la novela nos brinda una explicación acerca de la magia Yin y magia Yang. Ya sea en el Imperio o fuera de este, la magia Yin y magia Yang habían sido abandonadas. Esto era porque muchos estudiosos de esta no la encontraron de gran utilidad. Por ejemplo, usando magia del atributo de fuego, se podía manipular la temperatura para producir llamas e incluso hielo. Por otro lado, la magia de agua podía interferir con la fuerza vital de un organismo para curar heridas y enfermedades. Al interferir en la atmósfera, el atributo viento podía ser usado para proteger zonas habitables de regiones inhóspitas. La magia de tierra podía ser usada para fertilizar o matar de hambre la tierra. Y finalmente, se podría decir que la magia Yin y Yang servían para potenciar o ralentizar el rendimiento del propio cuerpo. Aunque este concepto era erróneo. Esta era la forma en la que los demás pensaban acerca de esta magia, y por eso no hubo avances en su uso. Y de estas dos, se creía que la magia Yang era la más inútil, ya que solo la veían como una magia que fortalecía el cuerpo. Era problemático tratar con este tipo de magia, ya que hubo casos en los que ejércitos se mejoraban con magia Yang, y aún así fueron derrotados. Esto se debía a que muchos de los que se fortalecían con magia Yang no podían controlar bien su nuevo cuerpo con capacidades mejoradas. En el pasado, también hubo casos donde el Imperio de Wallachia intentó usar esta magia. El 31º emperador del imperio llamado Murkia Wallachia decidió que construiría al ejército más poderoso. Sabiendo las deficiencias de la magia antes mencionada,
reclutó gente que dominase la magia Yang y los entrenó para soportar el poder de su nuevo cuerpo. Sin embargo, cuando se lanzó a la batalla, fue derrotado. Su poderoso ejército se volvió dependiente de la magia Yang y fue derrotado antes de que pudieran usar su magia de mejora física. El batallón de Murkia Volachia fue derrotado, pero afortunadamente uno de sus grandes amigos lo salvó. Este amigo era conocido como Viva el Diseccionador y usando sus fuerzas derrotó al general enemigo. Aunque esa batalla fue ganada, Murkia perdió a su ejército, por lo cual su nombre fue grabado en la historia como Murkia, el emperador de la gran derrota. Ni siquiera Murkia pudo hacer funcionar la magia Yang, y por eso, la magia Yang fue tachada de inútil. No solo eso, sino que esta derrota llevó a pensar a todos en el imperio, que la magia era inútil en el campo de batalla. Por eso en Volachia ya no creían en ningún tipo de magia. Y se decían que los guerreros fuertes solo necesitaban dominar las artes marciales. Esta forma de pensar no había cambiado en absoluto hasta el día de hoy. Ni siquiera el actual emperador Vincent Volachia consideraría usar magia Yang. Sin embargo, como en todo, siempre existían excepciones. En ese momento Subaru gritó, ¡vamos! El ejército de Subaru avanzaba con él a la cabeza. Y uno de sus amigos, conocido como Whites, cargaba una bandera con la insignia de una estrella. El grupo de Subaru tenía a varios representantes de cada raza, lo cual era bastante extraño, incluso en un país con tantas razas diferentes como es Volachia. Todos estaban unidos con un mismo objetivo. Nosotros somos los más fuertes, gritó Subaru. Y su ejército respondió, los más fuertes. Los más fuertes. Los más fuertes. Entonces todos avanzaron haciendo temblar la tierra, y el ruido fue escuchado por todos los presentes en el campo de batalla. El ejército de Subaru atravesó la última colina y finalmente llegaron. Allí fueron recibidos por Gude Dialmo, un general de segunda clase, conocido como el Cazador de Tigres. Por un momento este general sintió miedo, pero rápidamente se recuperó. No tenía razón para dudar, ya que, bajo su mando, tenía a muchos subordinados, que no eran nada débiles. Además, ellos estaban intactos, ya que no habían tenido que luchar para nada, ya que este bastión había estado protegido por Olbart, uno de los generales divinos más fuertes. Sin embargo, Olbart ya no estaba presente, porque tuvo que ir a defender la muralla. Después de todo, Garfield había destruido parte de la muralla de Rupgana, y si el ejército enemigo cruzaba por ese hueco, podrían llegar fácilmente al trono. Además, por el mismo lado, habían aparecido un escuadrón de dragones voladores, y solo los ninjas y Olbart podrían hacerles frente. Por esta razón ahora el cuarto bastión ya no tenía a ningún general divino para protegerlo, y en su lugar estaba este cazador de tigres y sus compañeros. Gude era conocido como el Cazador de Tigres, porque en cierto momento ayudó al Imperio venciendo a un grupo de hombres tigre que se habían sublevado contra el Imperio. Gracias a esa batalla él había subido de general de tercera a general de segunda. Gude medía más de 2 metros, y como consecuencia de esa antigua batalla, su cuerpo estaba lleno de cicatrices. Él había sobrevivido a anteriores batallas, y por eso el ejército presente no iba a detenerlo. Por esta razón se lanzó hacia el caballo del que estaba enfrente del ejército. Sin embargo, no entendía por qué, ese tipo que cabalgaba el caballo, llevaba 2 niños al frente. De hecho, parecía como si ese chico de pelo negro estuviese cargando hacia adelante, como si fuese natural que estuviese en ese lugar. ¿Podría ser acaso el hijo ilegítimo del emperador? Fue lo que Gude pensó. Entonces gritó, malditos traidores. Y en medio del aire, sacó sus 2 garrotes de metal, para terminar, golpeando a su enemigo. Él quería aplastar la moral del ejército enemigo, por lo cual lanzó un golpe tan fuerte como para aplastar al chico de cabello negro y al caballo que montaba. Su ataque conectó y Wood mostró una sonrisa. Sin embargo, algo no andaba bien. Frente a él un gigante azul había bloqueado su ataque con un gran escudo.
Mi deber es proteger a Schwarz-Sama, dijo Gustav. Subaru había sido salvado por Gustav. En ese momento White, usando un martillo gigante a 2 manos, mandó a volar a Good. Mi deber es golpear a los enemigos de Schwarz-Sama, dijo este. Gude salió volando por los aires, mientras pensaba, ¿cómo puede ser posible? Ese hombre tatuado no tiene tanta musculatura y su técnica también es mala. ¿Cómo un aficionado podía lanzar ataques tan potentes? Después de eso, el ejército de Subaru avanzó venciendo a todos los miembros del batallón de Good. Mientras este decía, esto es absurdo. Como en todo, existían excepciones. La excepción fue el batallón Pléyades. Un grupo de aficionados que aplastó al feroz general Good a Dialmo y a los fuertes guerreros que había entrenado. En el pasado, Murkia fue derrotado porque sus soldados requerían algo de tiempo para lanzar el conjuro de mejora sobre sus cuerpos. Esto hizo que los agarraran desprevenidos y perdieran. Pero, ahora mismo, existía alguien que podía lanzar este tipo de magia Yang sobre todo un ejército, potenciándolos en menos de un segundo. La clave estaba en tener a solo un usuario lanzando magia Yang sobre todo un ejército. Subaru había encontrado la respuesta instintivamente, y se podría decir que era casi un milagro que algo así pudiera pasar. Un conjunto de coincidencias fortuitas que incluso se diría que solo son posibles en este tiempo de guerra, en esta situación y en esta circunstancia. Solo aquellos que aceptaran a Natsuki Subaru, o mejor dicho, a Natsuki Schwarz, como el centro de sí mismos, que pensaran sinceramente en él como su amigo, y que creyeran sinceramente en él como su compañero, serían capaces de lograr este milagro. Y el efecto fortalecedor de la magia Yang se aplicaría a cada uno de los amigos de Subaru, que compartieran el efecto de su autoridad, Corleonis. Los miles de no combatientes que viajaban con Natsuki Subaru, se transformaron en un ejército de guerreros, y comenzaron a arrasar todos los campos de batalla de la capital imperial. La frase grito de guerra era apropiada. Simplemente, fue un grito. Una exclamación que inspiraba a Subaru y a sus aliados, dándoles moral y convirtiéndolos en una tropa de combate, y llenándolos de valor y fuerza. Formar un círculo antes de luchar y lanzar un grito de guerra antes de cargar contra el campo de batalla, era un ritual mágico para que todos se convirtieran en uno solo. Y bajo las condiciones adecuadas, esto invocaría una magia desconocida. Entonces Beatriz dijo, es increíble. Madre lo llamaba, exaltación mágica, supongo. Beatriz murmuró algo sobre una técnica antigua, que hasta ahora solo existía en la teoría, pero que nunca se había considerado valiosa. Incluso la bruja Equidna, que sistematizó toda la magia, le dio un nombre provisional, y la dejó como una antigua fantasía, una técnica que no podía ser reproducida por un individuo. Dado que ella misma solo la vio una vez, y cuando fue usada, no fue relevante para esa batalla, donde la tribu que invocó la exaltación mágica fue derrotada. La exaltación mágica era una magia Yang, que era capaz de invocar el método de flujo sobre todos tus aliados. Nota, en pocas palabras todos se han convertido en mini Cecilus, en lo que respecta a fuerza y habilidad, como si fuesen copias baratas de él. Todos adquirieron fuerza sobrehumana, superando sus propios límites, tanto mental como físicamente. De este modo el batallón de las Pléyades, liderados por Subaru, continuaron su avance, para poner fin a esta guerra. Estos eran los beneficios que esta magia les había dado. Potenciación de los 5 sentidos. Un aumento significativo de la capacidad física. Un incremento de la dureza física, así como un desconcertante aumento de la capacidad cognitiva. Y además un aumento del tiempo de reacción. Frente al batallón de las Pléyades, todos y cada uno de ellos se habían convertido literalmente en un guerrero que valía más que 1000 guerreros. Como si se tratara de un hielo golpeado con un martillo caliente, la formación enemiga se desmoronó. Y mientras se abrían paso sobre las líneas enemigas, Subaru les decía: acaben con ellos, pero no los maten. Hay que hacerles entender que no tienen ninguna posibilidad de ganar. En un campo de batalla lleno de gente arriesgando la vida,
el jefe del batallón que avanzaba declaró que no habría bajas. Esto era una idea ridícula, y cualquiera que haya participado en una guerra se reiría de tal concepto, tildándolo de imposible. Era imposible que un ejército avanzara solo noqueando a sus rivales, sin matarlos. Sin embargo, esta era la realidad. Ellos estaban avanzando, dejando a sus rivales heridos o incapacitados, ya sea física o mentalmente. Pero no mataron a nadie. Entonces Beatriz dijo, ¿en serio? ¿Hasta dónde has pensado en todo esto? Subaru había recreado una técnica imposible, gracias a su autoridad, el pequeño rey. Y entendiendo la hazaña mostrada, Beatriz dijo, por eso eres el compañero de Betty. Beatriz estaba recargando su maná mientras abrazaba a Subaru, y entonces, siguiendo los deseos de Subaru, decidió contribuir a la batalla. El Chamak. Beatriz pronunció esas palabras, y tras eso nubes negras descendieron sobre los soldados enemigos, privándolos de sus sentidos, y haciendo que abandonaran sus deseos de luchar. Y así en tan solo unos minutos, el cuarto bastión cayó, a manos de un simple grupo de aficionados. Esta noticia llegó a Vincent, aunque solo le informaron que un grupo de rebeldes llegó desde el oeste y derrumbó la línea defensiva. Y la chica que estaba al costado de Vincent, exclamó. Increíble, llegaron justo después de nosotros y nos robaron el protagonismo. Serena Dracroy estaba animada por este hecho, pese a que le habían robado el protagonismo en la batalla. Originalmente Vincent había planeado que el escuadrón de dragones voladores de Serena fuese quien rompiera las líneas defensivas, ya que era su as bajo la manga. Luego de eso Vincent y Serena charlaron, y allí Vincent le dio la orden de recuperar los cielos del campo de batalla. Básicamente le dijo que tenía que vencer a Madeline y a sus dragones. Entonces Serena dijo, por cierto, ¿viste el batallón que llegó desde el oeste? ¿Qué opinas de ellos? Y Vincent respondió, parece que son buenos refuerzos, pero no los incluí en mis planes, ya que no parecía que pudieran llegar a tiempo, desde el otro lado del país. Y Serena continuó, sí, por lo que he oído han estado corriendo día y noche para llegar a este campo de batalla. Ese rumor parece más una fantasía, respondió Vincent. Algo como eso, sería imposible. Después de todo, si alguien intentara algo así, tendría muchos desertores a medio camino. E incluso si lo lograra, todo su ejército llegaría cansado al final. Serena señaló al campo de batalla y respondió, aún así, esta es la realidad, ¿verdad? Este ejército no es uno de gente cansada. Vincent solo se quedó en silencio, después de todo nadie podría negar la realidad. Por cierto, su líder, parece ser uno de esos príncipes de cabello negro, dijo Serena. Pensaba que eso del heredero ilegítimo del emperador era un rumor falso, pero viéndolo ahora, pareciera que realmente fuese tu hijo, dijo ella riéndose. En ese momento Vincent lo entendió todo. Si existiese una persona capaz de lograr este milagro, definitivamente su nombre tendría que ser Natsuki Subaru. Vincent entendió que se trataba de Subaru, y entonces dijo: el cuarto bastión ha caído, sin embargo, el punto más importante es el tercer bastión, necesito que nos abramos paso por allí. Y Serena asintió con la cabeza y le respondió: sí, lo sé. Los dragones hicieron su trabajo, pero era imposible que vencieran a los seres superpoderosos que actualmente estaban en el campo de batalla. Después de todo, allí estaban Emilia, Madeline y Mesorea. Mientras tanto, en el campo de batalla congelado. Yo soy Mesorea. De acuerdo con la voz de mi querido hijo, me convertiré en el viento de los cielos celestiales. Emilia lanzó un hechizo para invocar grandes trozos de hielo afilado, pero cuando los iba a lanzar, el dragón con sus garras los destruyó al instante. Entonces Emilia creó un muro de hielo dividiendo parte de la ciudad, y entonces dijo: no voy a permitir que avances hacia los demás. El campo de batalla de Emilia estaba congelado, y esto le hizo recordar la vez que Pac congeló la mansión. En ese momento el dragón lanzó un gran aleteo súper rápido.
Los dragones eran de las existencias más fuertes de este mundo. El simple movimiento de su cola podría partir el suelo en dos, sus garras podían partir el mismo espacio, y su aliento era capaz de hacer volar a media ciudad. Era definitivamente un dragón legendario, y esta era la segunda vez que Emilia se enfrentaba a uno. En ese momento el muro que Emilia había creado se destruyó. Ella había creado un muro casi tan fuerte como el hierro, y aún así este no sirvió de nada contra este dragón. Emilia comenzó a esquivar los fragmentos de hielo que caían del muro desmoronado. Estos eran del tamaño de una cabeza, y si cayeran sobre ella definitivamente podrían noquearla. Y mientras los esquivaba, creó una espada y un escudo de hielo para protegerse. Ya de por sí era muy difícil luchar contra Madeline, y ahora con el dragón invocado, esto sería una tarea imposible. Entonces, recordando la atalaya Pléyades, Emilia intentó dialogar con el dragón. «Escúchame, Mesorella, yo no quiero luchar contra Madeline». Sin embargo, la respuesta del dragón fue inesperada. «Yo soy Mesorella. De acuerdo con la voz de mi querido hijo, me convertiré en el viento de los cielos celestiales». Entonces Emilia exclamó: «No puede ser, estás igual que Volcánica. Has envejecido demasiado y lo has olvidado todo». «Yo soy Mesorella. De acuerdo con la voz de mi querido hijo, me convertiré en el viento de los cielos celestiales». El dragón divino frente a ella no iba a escuchar sus palabras, dado que había enloquecido por el paso del tiempo. Y así llegamos al final. He resumido el en vivo 158 y 159, y espero les haya gustado el video. Si deseas adelantarte, te recomiendo ver el en vivo 160, llamado El Rayo Azul ha llegado. Recuerden que tengo dos canales, así que sígueme en ambos. El primero es Yuya Onichan, y el segundo es Yuya Onichan GX. No olvides dejarme tu poderoso like y comentar, ya que gracias a ese apoyo, puedo seguir trayéndote este contenido que tanto nos gusta. Y sígueme en todas mis redes sociales, todos los links en la descripción. Eso es todo, nos vemos en el siguiente. Se despide tu amigo y buen vecino, Yuya Onichan.